La primera lectura que esta mañana de lunes hemos escuchado está tomada del libro de Job. Es el capítulo 1 del libro de Job, este libro del Antiguo Testamento. El libro de Job es un relato de un hombre que era, en el relato, es querido por Dios, es protegido por Dios, un hombre lleno de bendiciones, pero que llega la fuerza del mal para tentar. Y lo que hemos escuchado en el capítulo 1 ahora del libro de Job es precisamente ese momento de tentación. Es el mal queriendo destruir la estabilidad y la paz de Job. Dios, según el relato del libro de Job, ha permitido que el mal haga todo lo que quiera con las cosas y las posesiones de Job, menos con la vida de él. Eso es el inicio del libro de Job. Con este relato nosotros podemos empezar a reflexionar todo el drama de la historia humana y las grandes preguntas también de la historia humana. La pregunta más fundamental, más seria de la historia es, sobre todo de aquellos que viven cerca del Señor, la historia es ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué soy yo? ¿Por qué es mi familia? ¿Por qué es a nosotros que nos pasan estas cosas? Hasta preguntarse o decirse, si yo soy el que más sirvo al Señor, si yo soy el que le doy todo a Dios, ¿por qué me pasan estas cosas? El demonio le dijo a Dios, tócale sus posesiones y ya verás. Hay veces lo que pasa es que nosotros hemos puesto el corazón en cosas, en posesiones, y hemos abandonado el corazón de Dios. Cuando perdemos nuestra mirada de Dios y hemos colocado el corazón en cosas superficiales, podemos vivir esta experiencia del drama humano, que es sentirnos de manera indirecta separados de Dios o abandonados de Dios, cuando en definitiva Dios jamás se separa ni se aparta de nosotros. Él sabe estar a nuestro lado, Él sabe dirigirnos, Él sabe conducirnos, siempre y cuando en nuestra libertad humana nosotros sabemos aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida. El evangelio que escuchamos es el evangelio de San Lucas, ya adentrado en el versículo 46 del capítulo 9. Hay una discusión entre los discípulos. Y la discusión es una discusión banal, así como más o menos la primera lectura, cuando nuestra certeza está puesta en las cosas, cuando nuestra certeza es más banal porque es más de cosas que de Dios, entonces siempre perdemos el horizonte, no sabríamos para dónde ir. Los discípulos están perdiendo el horizonte, están perdiendo el tiempo en discusiones banales, y las discusiones banales es ¿quién es el más importante? Cuando nosotros perdemos de vista la cruz, perdemos el horizonte. Por eso hoy, al volver al capítulo 9 de San Lucas, donde ya se ha confesado la fe a Jesús como el Mesías, el Cristo, y donde Jesús ha trazado la nueva ruta del seguimiento, que es el misterio de la cruz,
vuelve de alguna manera la experiencia de la inmadurez espiritual de los discípulos. Ellos no lograron entrar en la sintonía de la propuesta de Jesús. Habían discutido, ¿cómo es eso de que Jesús va a estar en manos de los hombres? ¿Cómo es eso de que aquel en quien nosotros confiamos va a morir en una cruz? Esta inmadurez espiritual de los discípulos le lleva a perder el sentido y el horizonte, a perder el sentido de la cruz y a empezar a dedicarse a las cosas banales. ¿Qué es lo que pasa en realidad entonces cuando una persona o cuando una comunidad camina con Jesús pero deja de lado la cruz? ¿Cuáles serían las situaciones que nos pasarían a nosotros cuando estamos siguiendo a Jesús pero quitamos la cruz de nuestro seguimiento? Es decir, queremos tener a un Jesús light, podríamos decir, sin problema, sin dificultades, un Jesús verdaderamente ideal, que no nos afecten absolutamente nada, ¿no? Es bonito que Job tenía todo, pero el demonio ha aclarado en la primera lectura, todo lo que tiene ha sido protegido por ti, tú lo has protegido en todo. Así es que nadie lo toca porque está protegido, está como en una burbuja, podríamos decir. Queremos nosotros a veces seguir a Cristo en una burbuja, es decir, pasar la vida bien, sin problemas, sin dificultades. Queremos que nuestra vida cristiana sea así, y no existe esa vida cristiana así. La vida cristiana, siempre la auténtica vida cristiana, el auténtico seguimiento de Jesús, siempre tiene una dosis de dolor, siempre lo tiene. Aunque no lo queramos, siempre hay una dosis de dolor, al menos que yo quiera vivir mi vida cristiana relajada. Ahora bien, si yo quiero vivir mi vida cristiana relajada, sin ninguna situación de nada, porque no me importa nada, claro que no voy a tener problemas. Claro que voy a vivir mi vida así light, pasajera. Pero no se puede ser cristiano quitando la cruz de nuestra existencia, porque entonces vendrían dos tipos de problemas. Y veamos si no estamos en uno de ellos nosotros. El primer problema podría ser los problemas de autoridad. Cuando una comunidad deja la cruz, están siguiendo supuestamente a Jesús, pero quitando la cruz, quitando los momentos de dolor de la vida, queriendo vivir todo de manera tan pero tan bonita que no exista nada que nos afecte. Entonces empiezan los estilos de división en la comunidad. Cuando algún líder arrastra una parte de la comunidad consigo y empieza ese estilo de seguir a Cristo sin cruz, me permite a mí atraer personas hacia mí. ¿Cuántas comunidades cristianas se han perdido porque el líder, quien les acompaña, no les está llevando hacia Jesús? Les está llevando a un Jesús sin cruz. Entonces les está llevando hacia sí mismo. Cuando una comunidad va hacia sí mismo, va hacia el líder negativo, cuando una comunidad va hacia el líder sin Cristo, el Cristo sin cruz, entonces la comunidad se pierde y más aún tiene problemas con la autoridad. Pierden el sentido de la autoridad cristiana, se vuelven rebeldes y toscos en la manera de vivir la vida cristiana. Ya tenemos ejemplos en esta diócesis de Choluteca de comunidades, no de todos, pero de gente en comunidades que son toscas en la actitud de obediencia. No quieren obedecer a nadie, quieren vivir verdaderamente como en potreros. ¿Por qué? Porque perdieron el sentido. Ya no saben a quién seguir, no están siguiendo a Cristo, están siguiéndose a sí mismos.
Están siguiendo un Cristo sin cruz. Están siguiéndose ellos mismos y están llenándose de aplausos humanos. Empiezan a haber envidias entre los líderes, empiezan a haber difamaciones entre la comunidad. Cuando realmente se transgiversan las acciones del seguimiento, nosotros perdemos el horizonte. Es que el que pierde de vista la cruz del Señor, se pierde completamente. El que pierde de vista al Señor se pierde completamente. Por eso entonces, esa idea de buscarse a sí mismo nos arrastra hacia un Cristo sin cruz. El que pierde de mirada, de vista la cruz, se aparta del Señor. La segunda dificultad que podría suceder cuando estamos siguiendo a un Cristo sin cruz es, empiezan las censuras, empiezan las acusaciones entre comunidades, por ejemplo. Cuando en la comunidad brotan las actitudes de intolerancia, cuando en las comunidades empiezan los estilos de competencia, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros también hemos notado en las comunidades cuando hay competencias entre los agentes de pastoral, ¿no? El delegado que muchas veces quiere ser el líder, pero es un líder negativo en la comunidad porque quiere que lo sigan a él y no a Cristo, o viceversa, o la catequista o cualquier otro agente de pastoral, y empieza un estilo de competencia, ¿no? Trabajan supuestamente para Cristo, pero en realidad están trabajando para sus propios egoísmos. Entonces, una comunidad donde los líderes no trabajan para Cristo, sino para sus orgullos, para sus egoísmos, para sus prepotencias, siempre termina perdida, siempre terminará separada de la comunidad. Nosotros, por ejemplo, tenemos en esta parroquia 2 comunidades que por esa actitud de sus líderes están alejadas del sistema del trabajo de la parroquia. ¿Por qué? Porque sus líderes se siguen a sí mismos, porque no están siguiendo a Cristo, porque se han apartado de Cristo. Eso es, el líder que se aparta de Cristo, y este Cristo que es el Cristo con la cruz, termina haciéndole un daño irreparable a la comunidad, un daño profundamente irreparable a la comunidad. En fin, mis queridos hermanos y hermanas, Jesús les recuerda a sus discípulos que la cruz es la humildad y que la cruz es la pequeñez, como el niño que se coloca en medio de la comunidad. Tomó a un niño, lo puso a su lado, pero también es la acogida totalmente cercana, es la apertura del corazón para captar lo bueno que hay en nosotros y trabajar por una sana armonía. Cuando nosotros nos estamos siguiendo a nosotros mismos, nos volvemos demasiado orgullosos y no queremos que nadie nos diga nada. Eso nos pierde, nos tira a la borda todo. Pero el que está siguiendo al Señor verdaderamente en el camino de la humildad y de la pequeñez, como nos lo recuerda hoy en el Evangelio, vamos por el camino correcto. Y yo creo que en esta parroquia jurídica, digo yo, porque tenemos que hablar también de la parroquia virtual, del grupo de personas, de muchas personas que están fuera de la parroquia jurídica de San Juan Pablo II, del municipio de Namasihue, pero que están viviendo esta experiencia de cercanía con el trabajo de la parroquia. Pero respecto a la parroquia jurídica, también conocemos tantísimas personas con una clara conciencia de Dios, con una clara conciencia de la iglesia. Hay gente que nos da un enorme testimonio en esta parroquia de cómo se debe de seguir a Cristo. Su manera de vivir la vida cristiana sin obviar la cruz les hace ser incluso creativos.
¿Cuántos líderes en esta parroquia, en algunas comunidades, son tan creativos que uno se queda admirado del trabajo que realizan? Eso precisamente es, porque son capaces de vivir la experiencia del seguimiento en la humildad y en la pequeñez. Por eso también es importante darnos cuenta que el trabajo que pasa por la humildad y la pequeñez es un trabajo que se hace en sana armonía. Así, no coincidimos tal vez en todos los puntos de vista entre todos los hermanos, pero somos capaces de entendernos, de comprendernos. El Evangelio ha dicho: el que recibe a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me ha enviado. Pues el más pequeño entre vosotros es el mayor. El más pequeño en la comunidad, el más pequeño en la parroquia, siempre es el que sirve. No es el que sobresale en todo. No, el más pequeño no es el que sobresale. El más pequeño es el servidor, el que hace las cosas por amor, el que no está esperando aplausos para hacer las cosas, el que no me está esperando a mí, que soy el párroco, para que yo le aplauda por las cosas que hace. No, el que hace las cosas porque está convencido, porque tiene convicción plena de que debe de hacer las cosas bien y correctas en la vida. Cuando hacen esas cosas, construyen la comunidad y también construyen la parroquia. Por eso, pongámonos, mis hermanos y hermanas, y pongamos nuestra mirada, nuestro horizonte y el ritmo de nuestras comunidades en la dinámica y en el sabor del Evangelio de hoy. El sabor del Evangelio de hoy es la cruz que pasa por la humildad y la pequeñez. La gracia de esta palabra renueve en nosotros el seguimiento y la búsqueda de Jesús de manera auténtica. Así sea. Amén.